¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gran placer estar aquí y como yo decía ayer, Chile tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo crecí escuchando a Violeta Parra, a Víctor Jara, a Inti Limani, a Quilapayún y más. Y ya un poco más grandecito leyendo a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda. Entonces Chile ha sido parte de mi imaginario sobre América Latina desde que soy pequeño y he tenido la fortuna de estar cerca del país ahora desde hace 5 años, dando conferencias, seminarios, visitando escuelas, visitando el sistema educativo y haciendo revisiones de la política educativa en el país. Viniendo yo de México, que es un país que ahorita está muy descompuesto, me da mucho gusto ver lo que está pasando en Chile porque me da esperanza de que México pueda hacer las cosas mejor. Quiero agradecer a Líderes Educativos por convocarnos, por extender la invitación a este evento, así como a las universidades que han estado apoyando este proyecto y agradecer a todos los funcionarios, investigadores, educadores y líderes de escuelas y de sistemas escolares que están aquí con nosotros. Yo quiero empezar esta charla tratando de sintetizar algunas de las cosas que ya han empezado a decir Luis y Chris alrededor del liderazgo, y lo quiero hacer nada más presentando una distinción entre dos modos de pensar en el liderazgo. Es el líder y el jefe. La diferencia entre el líder y el jefe. Perdón, ya me adelanté a presentar la primera imagen. Pero yo creo que aquí está la imagen de un buen líder. Y aquí está la imagen de un jefe. Y estamos en un momento en el mundo y como sociedades, y en particular en América Latina, donde necesitamos más líderes y menos jefes. No nada más porque los buenos líderes crean organizaciones que son más productivas y que son más saludables, sino también porque ayudan a generar la mentalidad, el comportamiento que se requiere de las sociedades democráticas. El jefe es una figura que funciona para sociedades autoritarias, para regímenes autoritarios. El líder es la figura que requerimos para construir democracia robusta. He hecho una breve caracterización de las diferencias entre el líder y el jefe que les quiero presentar aquí, nada más como para empezar a refrescar nuestras ideas sobre qué hacen los líderes, que es distinto de lo que hacen los jefes. El líder muestra autoridad moral. El jefe demanda autoridad jerárquica, ejerce autoridad jerárquica. El líder muestra humildad, el jefe muestra arrogancia. El líder pone el ejemplo, el jefe demanda obediencia, el líder inspira, el jefe da órdenes. El líder vela por el interés colectivo, el jefe busca persigue el interés personal. El líder aprende del disidente, el que piensa distinto, y el jefe suele callar o denigrar o tratar de eliminar al disidente, al que piensa distinto. Como decía yo, hay tiempos en que quizá tener un jefe es muy importante, pero estamos en tiempos en los que es más urgente tener líderes. La democracia está en riesgo, el futuro de nuestros países, de nuestras naciones está en riesgo si no cultivamos y si no nos convertimos en más líderes que en jefes. Y para darle forma a esta conversación, a la presentación del día de hoy, quiero presentar este esquema nada más para decirles más o menos de qué se trata las ideas que voy a presentar el día de hoy. Creemos nosotros que, y después de la revisión y de lo que he aprendido sobre lo que ha avanzado Chile en política educativa, estamos muy esperanzados de lo que viene para adelante. Yo creo que lo que ha hecho Chile en términos de materia de inclusión y las legislaciones que se han estado pasando para desmantelar los sistemas que crean inequidad a lo largo del sistema educativo, eso ha sido muy importante, y la legislación que se empieza a crear también para empezar a establecer un sistema de educación pública robusto, fuerte, con capacidad para avanzar la agenda educativa del país, son iniciativas muy importantes. Las nuevas leyes que se han pasado desde municipalización, la nueva educación pública, la ley de inclusión, la carrera docente, creemos nosotros, que están llevando a Chile hacia el futuro y hacia donde tiene que irse dirigiendo ahora. Lo que quiero decir también es que por muy difícil que haya sido, yo sé que fue muy difícil, costó mucho trabajo pasar
las legislaciones que ahora son ley en el país. Fue un trabajo dificilísimo, fue un trabajo muy complejo y como escuchábamos a nuestra compañera de la Comisión de Educación decir, al parecer también hay ahora esfuerzos de empujar y tratar de delimitar o tratar de disminuir el poder que esta legislación puede tener para la mejora de la calidad y la educación y la equidad en la educación en Chile. Entonces, hay una batalla muy importante que jugar en ese campo, pero también lo que quiero decir es que por muy difícil que ha sido ese trabajo, es a final de cuentas el más fácil. El trabajo más difícil viene ahora. Ya están pasadas las leyes, ya se están creando las estructuras que pueden mover hacia la educación pública hacia el futuro, hacia un futuro más brillante, pero el trabajo más difícil apenas empieza, porque es el trabajo de hacer que estas iniciativas de ley, que los sueños, que las visiones que le dieron forma, tomen raíz en la vida cotidiana de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestras escuelas, los establecimientos escolares, etc. Y es de lo más difícil, porque a final de cuentas el cambio más importante no es el cambio de las leyes y el cambio de las estructuras, sino el cambio de nuestros corazones y nuestra mentalidad y nuestra mente. Tenemos que hacer que la equidad, la calidad, se convierta en algo que vive en nuestra práctica cotidiana y en lo que creemos y en lo que hacemos todos los días. Y hacer eso cuesta mucho trabajo. Es un cambio cultural de grandes proporciones y no puede estar nada más en las manos de quienes toman decisiones arriba. De hecho, tiene que estar en las manos de los que hacen el trabajo todos los días. Y el concepto de liderazgo desde el medio es un concepto que creo que tiene potencia para mover al sistema educativo hacia donde se tiene que mover si queremos que se mueva en la dirección correcta. ¿Qué son los líderes del medio? Fundamentalmente, un líder intermedio, un líder del medio, es alguien que está en la estructura media, digamos, entre el Ministerio de Educación y las escuelas. Puede ser un director de escuela, puede ser alguien en un servicio local de educación, y su labor es ahora bastante diversa, y la divido en tres áreas fundamentales. Por un lado es la labor hacia abajo, y la labor hacia abajo es liberar y apoyar a aquellos para los que uno trabaja. Liberar y apoyar hacia abajo. Luego, otra parte del trabajo del líder intermedio es colaborar lateralmente, conectar lateralmente y colaborar con pares, con otros directores escolares, con otros directores del sistema escolar, para aprender unos de otros, para resolver problemas conjuntamente, etc. Y otra área de influencia y otra área de acción de los líderes del medio, los líderes intermedios, es influir y aprovechar lo que pasa arriba. Entonces, ahora el rol de los líderes intermedios entonces no es nada más centrarse en mejorar lo que pasa en su propio establecimiento, sino empezar a apoyar también a compañeros en otros establecimientos, a pares, pero también influir lo que pasa arriba, aprovechar e influir lo que pasa arriba. Yo creo que el costo de no hacerlo es muy grande y la ventaja y el beneficio de hacerlo es enorme también. Es decir, cuando uno se empieza a dar cuenta que no nada más está influyendo de manera positiva, crea buenas condiciones para sus maestros, para sus estudiantes, sino también ayudando a construir la educación pública que necesita el país a través de la colaboración con colegas, pero también influyendo hacia arriba, eso es sumamente satisfactorio. Entonces, esto es un trabajo duro, es un trabajo complicado, pero es uno que les puedo asegurar va a ser sumamente satisfactorio porque se van a estar dando cuenta que están influyendo en construir el país que están soñando, que está soñando Chile. Lo que voy a hacer pues es hablar de cada una de estas tres direcciones, qué significa, en qué consiste trabajar en estas tres direcciones: liberar hacia abajo y apoyar, conectar y comunicarse lateralmente y finalmente influir y aprovechar hacia arriba. Vamos a empezar con liberar y apoyar hacia abajo. Cuando me refiero a liberar y apoyar hacia abajo, me refiero fundamentalmente al trabajo que pueden hacer los líderes para influir en cambiar fundamentalmente lo que pasa en el núcleo pedagógico. Cuando hablo del núcleo pedagógico me refiero a la relación entre un maestro y un estudiante en la presencia del conocimiento. Es muy importante hacer esto porque, primero, sabemos que la gran mayoría de las reformas, tanto en Chile como en casi todos los países del mundo, han intentado cambiar el núcleo pedagógico casi siempre desde afuera. Es decir, creo un nuevo currículo, empiezo a evaluar a los maestros, meto tecnologías a los salones,
reforma el sistema estructural del sistema educativo, y estos han sido inversiones millonarias, mucho esfuerzo, mucha energía, mucho tiempo se ha dedicado en tratar de bombardear a las escuelas con todos estos cambios desde afuera. Y lo que es muy curioso es que si uno se pone a ver el núcleo pedagógico que está pasando en la relación, en el vínculo entre maestros y estudiantes cuando están enfrentando un problema o abordando un conocimiento, el núcleo pedagógico continúa prácticamente intocado, estable, ¿verdad? Hay quien dice que si alguien con una máquina del tiempo hace 100 años pudiera venir al futuro, ahora, se sentiría muy confundido en cualquier lugar que fuera, excepto en una escuela. Es decir, no sabría qué son las calles, todo este tipo de cosas, pero si se mete a una escuela, sabría que es una escuela, porque el vínculo fundamental, la dinámica fundamental entre maestros y estudiantes ha permanecido fundamentalmente estable. Ahora, lo que sabemos es que cuando uno cambia el núcleo pedagógico, uno mejora el aprendizaje. Es decir, ahí es donde el aprendizaje sucede o no sucede. Y entonces, gran parte del trabajo del líder intermedio, al liberar hacia abajo, es crear las condiciones para que los maestros puedan cambiar fundamentalmente este núcleo, el núcleo pedagógico. Ahí es donde se juega el aprendizaje. Pero también en el núcleo pedagógico es donde se juega la democracia. El núcleo pedagógico, la relación entre el maestro y el estudiante, es una versión a pequeña escala del vínculo entre el Estado y la sociedad civil y el ciudadano. La lógica dominante de la práctica educativa que conocemos es una lógica vertical de autoridad, de control, de división clara de la autoridad y el control, es decir, se sabe quién tiene el poder y el conocimiento, y quién dice lo que tiene que hacer, y quién tiene que seguir las indicaciones quién tiene que seguir las indicaciones. La relación prototípica en el núcleo pedagógico convencionalmente es una relación de autoridad y control. Las relaciones de autoridad y control son mejores para las dictaduras y para los regímenes autoritarios que para las democracias. El tipo de vínculos que la investigación nos está diciendo son efectivos para producir buen aprendizaje son vínculos de diálogo, de conexión horizontal, de aprendizaje mutuo. Yo aprendo contigo, escucho qué tienes que decirme y aprovecho eso para construir nuevos conocimientos, etc. Y esos son también los tipos de vínculos que necesitamos para crear sociedades más democráticas. Entonces, cuando pensamos en repensar y reimaginar y recrear el núcleo pedagógico, lo estamos haciendo no nada más porque ahí es donde se juega el aprendizaje, ahí también se juega la democracia. Y ahí la importancia de incidir directamente en cambiar el núcleo pedagógico. Esta es una gráfica que mostró en una versión más bonita Chris hace un ratito. Nada más lo único que quería yo señalar es dar un matiz a la práctica que menciona Chris, es la que tiene más efecto, la práctica de los líderes escolares que tiene más efecto en el aprendizaje de los estudiantes, que es esta, liderar el aprendizaje y el desarrollo profesional de los maestros. Una de las cosas que dice Vivian Robinson, que es muy importante y que creo que da un matiz importante a esta práctica específica de los líderes escolares, es que lo que hacen estos líderes no es nada más crear las oportunidades para que sus maestros aprendan, sino que ellos aprenden a la par de ellos sobre lo que está funcionando y lo que no. Es decir, los mejores líderes escolares lo que están haciendo es crear las condiciones para que todos aprendan y aprenden a la par de ellos sobre lo que va funcionando y lo que no funciona. Y esta idea del líder como aprendiz es una idea muy potente, también muy distinta de lo que hemos practicado hasta ahora. Es decir, hasta ahora hemos pensado que el líder es la persona que sabe, es ¿cómo se dice? Role model. Es como quien modela el conocimiento, el rol modelo, o el que modela. El líder es el que modela el conocer, es el que sabe, el que conoce. Nos tenemos que deslizar hacia la idea de que el líder como alguien que modela el aprendizaje, la práctica de aprender.
y lo que eso tiene en términos de impacto en la confianza que desarrolla uno con los maestros y lo que puede, la información a la que puede acceder al tomar una postura de aprender, es información sumamente valiosa para tomar mejores decisiones y para apoyar mejor a los maestros. Pero si les queremos pedir a los maestros que empiecen a aprender cosas nuevas, que empiecen a aprender a mejorar su práctica, una de las mejores cosas que podemos hacer es mostrar con el ejemplo que nosotros también aprendemos, que aprender es el trabajo de todos. Y cuando un líder hace esto en público, eso reverbera de maneras muy potentes a lo largo de toda la organización. Esto es lo que, como lo pone Michael Funan, el director que más impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes, es el que participa como aprendiz con los maestros en el esfuerzo de mejorar el trabajo de la escuela. Y algunas ideas más sobre cómo es que uno despierta o motiva a la gente a adoptar el cambio. Primero, la gente adopta el cambio cuando es intrínsecamente motivante, cuando la gente encuentra significado, encuentra sentido, encuentra gusto en lo que va a hacer. Luego, cuando la gente toma parte en la evolución del cambio también, es decir, en la medida en que el cambio no se hace, y creo que Chris decía esto esta mañana, el cambio no se hace a la gente, sino se hace con la gente con la que trabajamos. No hacemos el cambio a los maestros, sino que hacemos el cambio con los maestros. Ellos pueden tener entonces mucho más involucramiento y apropiarse de los proyectos de cambio. Y finalmente, cuando los maestros o cuando la gente se apropia del cambio a la par con otros, es también más fácil. Entonces piensen en esto como condiciones que pueden empezar o como ideas que pueden tener en mente a la hora de empezar a pensar cómo crear condiciones en las que están liberando y apoyando el trabajo hacia abajo. Olvidé decir esto al inicio, pero lo que quiero hacer es, para cada una de estas direcciones les voy a dejar 3 preguntas básicas que espero estimulen un poco el pensamiento y las ideas sobre qué puedo empezar a hacer yo para liberar hacia abajo, qué puedo hacer para conectar más efectivamente hacia los lados y qué puedo hacer para influir hacia arriba. Entonces vamos con las preguntas de la primera dirección: trabajar, liberar, apoyar hacia abajo. ¿Qué es lo que necesitan los profesores de mí o mis establecimientos escolares, o las profesoras de mí o mis establecimientos escolares, para mejorar colectivamente la práctica pedagógica? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué condiciones les puedo ofrecer para que vayan mejorando su práctica pedagógica? Otra pregunta: ¿qué acciones podría tomar para crear una cultura de mejora pedagógica continua, de mejora continua de la enseñanza y el aprendizaje? Y luego también en el campo de liberar, cómo liberar a los maestros, ¿cuáles son los 2 o 3 obstáculos más importantes que enfrentamos para crear las oportunidades más potentes de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y lo que les voy a decir, un paréntesis aquí: los obstáculos que ustedes pueden controlar. Es muy fácil decir, bueno, el obstáculo es que saben que el niño viene de un hogar en el que taralá, y entonces no va a poder aprender. Esas abundan mucho en la discusión sobre la mejora escolar. Son muy importantes, hay que prestarles atención, pero concéntrense en cuáles son los obstáculos que están presentes y que están bajo su poder de cambiar, que pueden cambiar en el propio entorno escolar, ¿no? Y después, ¿cómo podemos debilitar o lidiar con o deshacernos de los obstáculos? O sea, tiene que ser una pregunta que se pueden hacer con los maestros, que pueden empezar a discutir para empezar a ver cómo podemos ir generando condiciones en que los maestros puedan ir aprendiendo a cambiar su práctica y que pueden empezar a colaborar con otros maestros para irla mejorando, ¿ok? Pero de nuevo, pensar en los obstáculos que están en sus manos, cambiar, y que pueden entonces ir moldeando y redefiniendo para permitir que los maestros empiecen a trabajar en mejorar su práctica. Vamos hacia la otra dirección: conectar a los lados y colaborar a los lados. Una cosa que ya han estado enfatizando tanto Luis como Chris en sus presentaciones es que la colaboración eficaz, colaborar bien, es muy difícil, y eso lo quiero resaltar. Es decir, de hecho es mucho más probable que cuando uno se junta a trabajar con otros lo haga mal a que lo haga bien, sobre todo al inicio. Entonces, colaborar bien cuesta mucho trabajo, es muy difícil y va a requerir mucho esfuerzo para aprender a hacerlo bien, y va a requerir equivocarse, etcétera, pero eso es fundamental para aprender bien. Ahora, con Michael Fulan, que es con quien uno de los expertos internacionales con los que he tenido el placer de trabajar por los últimos 5 años, hemos tratado de empezar a destilar
cuáles son los aspectos esenciales de la buena colaboración, ya sea colaboración al interior del aula, o colaboración entre escuelas, o colaboración entre distritos escolares, o colaboración entre líderes de escuelas, etc. Y lo que hicimos fue, escribimos un pequeño paper donde tratamos de articular estas ideas de los aspectos esenciales de la colaboración eficaz en ocho características básicas. Y por ahorita se lo voy a presentar muy rapidito, pero lo que quiero decir es estamos tratando de definir con alguna claridad o ofrecer alguna claridad sobre cuáles son los aspectos esenciales de la buena colaboración. Me voy a enfocar en unos pocos ahorita, que son los que me parecen los más importantes. El primero es, las redes más efectivas son redes que ponen y enfocan su trabajo en objetivos o en objetivos ambiciosos de aprendizaje de los estudiantes, una visión clara de qué es lo que yo quiero que nuestros estudiantes sepan y sean capaces de hacer como resultado del trabajo que estamos haciendo en nuestra colaboración. Una buena definición de qué queremos que sepan y sepan cómo hacer los estudiantes como resultado del trabajo de colaboración que estamos elaborando. Y lo otro que realizan las redes más eficaces es que empiezan a definir con bastante precisión cómo se ven las prácticas pedagógicas que nos ayudan a producir el tipo de aprendizaje que queremos producir. Entonces, enfocar el trabajo en definir y apoyar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes y las prácticas pedagógicas que pueden producir esos aprendizajes de manera más efectiva. Uno de los factores que es muy importante cultivar y uno de los principales y en el cual nada pasa es confianza, vínculos de confianza. Cuando uno colabora tiene que estar abierto a recibir crítica de los colegas, uno tiene que estar abierto a decir lo que no sabe y a pedir ayuda. Y eso es muy difícil lograrlo en entornos de desconfianza. Entonces, lo que hemos visto con mucha frecuencia es cuando, sobre todo al inicio, en la formación de redes escolares al interior de la escuela o entre escuelas, es muy importante dedicar tiempo a conocerse. O sea, ni siquiera preocuparse por ponerse a trabajar desde el principio, sino dedicar tiempo a conocerse, saber cuáles son los sueños de cada quien, cuáles son los temores, salir, celebrar, ir a tomar un café, etc. Y crear espacios de colaboración informal donde la gente empieza a conocerse y a desarrollar confianza. No es que tenga que llegar a un nivel en que todos se quieren mucho y todos son los mejores amigos, pero un nivel suficiente para poder empezar a trabajar juntos. Esto lo he dicho en otras ocasiones, en otros foros, pero el cambio viaja a la velocidad de la confianza. Entonces, si quieren empezar a hacer que su establecimiento escolar avance rápido, empiecen lento primero por crear confianza, porque ese va a ser, digamos, el lubricante social que va a ayudar a que todo empiece a fluir mucho más rápido una vez que se sientan bases de confianza muy sólidas. La otra parte que voy a enfatizar ahorita es lo que hemos visto en las redes más eficaces, es que tienen protocolos o procesos específicos de trabajo de mejora continua. Ese es su trabajo. No es que se reúnen una que otra vez para ponerse al tanto de qué está haciendo cada uno y luego regresan a su trabajo y luego después de un tiempo se vuelven a reunir otra vez para decirse qué están haciendo. Más bien lo que hacen las redes eficaces es crear procesos o protocolos de mejora continua que les permite cada vez que se reúnen saber que están avanzando en la dirección en la que quieren trabajar, Tanto Luis como Chris presentaron algunas ideas de estas ideas de la indagación continua, de los ciclos de indagación continua. Yo les presento la versión que nosotros usamos regularmente para darles en esencia a qué se refieren estos ciclos de investigación continua, en lugar de pensar en dar cursitos o pláticas o talleres separados unos de otros. Lo que están haciendo las redes más efectivas es tratar de colectar o revisar la evidencia disponible sobre qué tanto están aprendiendo y con qué tanta profundidad están aprendiendo los estudiantes. La evidencia que se tenga a la mano. Y luego entonces tratar de analizar, estos son los resultados que tenemos ahora. Lo que tenemos que tratar de analizar es qué es lo que estamos haciendo nosotros como colectivo escolar que está produciendo estos resultados. No desde una perspectiva de quién tiene la culpa o quién está haciendo las cosas mal, sino nada más decir qué estamos haciendo como organización que está produciendo estos resultados. Fundamentalmente para tratar entonces de diseñar una estrategia, qué podemos hacer de manera distinta o qué podemos hacer que no hemos estado haciendo que quizá nos ayude a mejorar los resultados que nos interesa mejorar.
Y una vez que entonces uno piensa en lo que se puede hacer, entonces uno diseña una estrategia y lo que se comprometen los miembros de la red es vamos a intentarla y vamos a ver qué pasa. Entonces, diseñamos la estrategia, la ponemos en marcha y luego vemos qué resulta, qué está funcionando, qué no, y eso lo usamos como información también para refinar la práctica a lo largo del tiempo, para refinar la estrategia a lo largo del tiempo. Entonces son ciclos. La idea es trabajar de manera cíclica en proyectos compartidos que intentan mejorar en algún aspecto el aprendizaje de los estudiantes y que se basan en colectar y analizar continuamente evidencia de qué tanto están aprendiendo los estudiantes y analizar qué estamos haciendo, qué podemos hacer de manera distinta, intentar diseñar estrategias y volverlas a refinar a lo largo del tiempo en función de los resultados que vamos viendo. Ahora, cuando hablo de evidencia no me refiero nada más a los datos duros de las pruebas SIMSE y este tipo de números, que son importantes, pero que ofrecen una fotografía muy incompleta de lo que están aprendiendo y qué tanto están aprendiendo los estudiantes. O sea, una cosa tan sencilla como las notas que puede tomar uno si va a un salón de clases y platica con un estudiante. Eso puede ser evidencia. O los trabajos que producen los estudiantes, o las presentaciones públicas que hacen, eso se puede utilizar como evidencia mucho más robusta de la profundidad y la calidad de lo que están aprendiendo los estudiantes. Un ejercicio que a mí me gusta mucho cuando visito escuelas es pasar tiempo no nada más viendo lo que hace el maestro, sino sentarme con los chicos y preguntarle, a ver, platíqueme qué está haciendo, por qué lo está haciendo, platíqueme qué está aprendiendo como resultado de lo que está haciendo, etcétera. Y lo que me encuentro muy frecuentemente cuando les pregunto, ¿por qué estás haciendo esto que estás haciendo? La respuesta clásica es, pues no sé, pregúntele al maestro, ¿no? O también otra respuesta clásica es, pues porque el maestro me dijo, ¿verdad? Y entonces uno, por muy bonita que esté diseñada la clase o por muy bonito que sean los materiales, etcétera, en lo que los estudiantes dicen sobre lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, hay una evidencia muy sólida, muy profunda de qué tan profundo está llegando el trabajo que el maestro ha diseñado con tanto cuidado, ¿no? Entonces, esto puede servir como un pedazo de evidencia también. En los salones donde el aprendizaje es más potente, está más vivo, etcétera, uno puede ver que los estudiantes, por ejemplo, pueden articular con mucha claridad qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, en qué están mejorando como resultado de lo que están haciendo, qué quieren hacer más adelante, qué les falta por aprender, cuáles son sus planes para adelante, y lo pueden decir con muchísima claridad sin tener que practicarlo, lo hacen espontáneamente. Y entonces ahí también tenemos evidencia que el aprendizaje está siendo más potente, más profundo, etcétera, ¿no? 3 preguntas para la conexión lateral, para colaborar. Primero, ¿qué nos falta aprender para que la colaboración entre docentes mejore dramáticamente el aprendizaje? ¿Qué es lo que necesitamos aprender para que la colaboración sea más efectiva dentro de nuestro establecimiento escolar? ¿Y cómo podemos aprovechar la experiencia de otros establecimientos para mejorar internamente? La segunda pregunta, ¿cuáles son aspectos de nuestro establecimiento escolar de los que nos sentimos orgullosos? ¿Qué cosas creemos que estamos haciendo muy bien? ¿Y cómo podemos ponerlas al servicio de otras escuelas que quizá quieran aprender sobre esto que nosotros sabemos hacer muy bien? Y finalmente, ¿cuáles son problemas que tenemos en común con otros establecimientos escolares? ¿Y cómo podemos coordinar esfuerzos para tratar de resolverlo juntos? Entonces, en vez de cada quien tratarlo de resolverlo por su propia cuenta. Estas diapositivas van a estar disponibles para ustedes, para que no tengan que gastar tanta tinta en anotarlas. Pero esa sería la siguiente entonces, qué problemas tenemos en común y cómo los podemos resolver juntos. Muy bien, y vamos finalmente al área de liderar para arriba, y yo sé que ya tengo como menos tres minutos para platicar. Ok, uno todavía. Muchas gracias. Lo que voy a hacer nada más es, de nuevo, ofrecer 3 preguntas básicas que pueden ayudar a estimular o a gatillar ideas, pensamiento, creatividad para empezar a pensar cómo empezar a influir el sistema hacia arriba. Y como les digo, va a ser muy importante hacerlo ahorita, en tiempos de mucha indefinición política sobre qué va a pasar a nivel grande desde arriba con la educación. Es muy importante empezar a pensar en cómo pueden tomar en sus manos la construcción de un mejor sistema escolar, influyendo lo que pasa arriba. 3 preguntas básicas.
cuáles son las oportunidades más importantes del actual ambiente de política educativa, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, que podemos aprovechar para avanzar nuestra propia agenda de mejora. O sea, parte del asunto es qué es lo que está pasando a nivel de política educativa que podemos usar en nuestro favor y cómo lo podemos aprovechar. Entonces, háganse esa pregunta. Creo que hay muchas oportunidades que el actual ambiente ofrece y hay que aprovecharlas. La segunda es cuáles son las limitaciones más importantes en el actual ambiente de política educativa y qué podemos hacer para aprovecharlos, para aprovechar estas limitaciones o para enfrentarlas o para transformarlas. Es decir, el modo en el que Michael Fullan lo pone es, a veces hay políticas que están muy mal diseñadas, pero lo que él dice es posible que estás estancado con la política, pero no estás estancado con la mentalidad de la política. Entonces, ¿cómo la aprovechas? Con el tipo de mentalidad correcta para de nuevo avanzar la agenda que a ti que es importante para tu establecimiento escolar. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿qué acciones podemos tomar para influir positivamente en la mejora del sistema educativo en su conjunto? Es decir, si estamos teniendo muy buenos logros, ¿por qué no invitamos al director del Servicio Local de Educación para que vea lo que estamos haciendo y empezar a ver si nuestros establecimientos se pueden empezar a convertir en lugar que visiten otros establecimientos para aprender y mejorar su trabajo, ¿no? Si todos estamos enfrentando un problema común que viene de arriba, ¿cómo nos organizamos para hacerlo visible a nuestra autoridad superior y decirle, mire, estamos produciendo mejores resultados, pero esto nos está quitando el tiempo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer? Entonces, piensen en las maneras en las que pueden juntarse, aprovechar el poder colectivo que pueden ir generando cuando trabajan en red con otros colegas, también para exigir a la autoridad que les ayude a crear las condiciones sistémicas que les permitan avanzar este trabajo. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, ahí está mi correo electrónico. El día de ayer en Santiago hubo muchos tweets de lo que platicamos en este foro y entonces quiero saber si Valparaíso es un mejor Twitter que Santiago. Así que tienen el Twitter allí. Si hay ideas o reacciones que quieran compartir en esta esfera de las redes sociales, por favor, los invito a hacerlo. Y si quieren hablar más, ahí está mi correo electrónico. Por favor, pónganse en contacto, me encantaría hablar un poco más con ustedes. Gracias.